se pongan de pie y leamos unidos solamente el versículo 97 del Salmo 119. Nuestro tema: ¿por qué amar la Biblia? Y este tema lo consideraremos con la ayuda del Señor en tres partes. Hoy consideraremos solo la primera de ellas. Así dice la palabra de Dios: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Una vez más: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Aleluya. Tomen asiento. La Biblia también es conocida como Santa Biblia. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, o bien se le denomina también la Palabra de Dios. Consta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Participaron aproximadamente 40 escritores en su conformación. Se escribió en un periodo de aproximadamente 1600 años y fue escrita en 3 idiomas: el hebreo antiguo, el arameo y el griego. Escrita también en 3 continentes diferentes: Asia, Europa y África. Es a este sagrado libro al que se refiere el salmista en el versículo que leímos, cuando dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Para poder hacer nuestra la expresión del salmista, hemos de considerar, hermanos, este tema: ¿por qué amar la Biblia?, en 3 partes. Y la primera de ellas es por su origen. La segunda parte que abordaremos es por su eficacia. Y la tercera parte y última, por sus resultados. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Si consideramos nosotros la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículo 16, un texto muy familiar y conocido por usted: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el Antiguo y el Nuevo Testamentos, es palabra de Dios, y esta ha sido inspirada por el Señor. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El origen de las Escrituras, de acuerdo a Segunda a Timoteo 3:16, Segunda de Pedro 1:21, y también conforme a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Con base en estas 3 referencias bíblicas, podemos considerar y sostener que el origen de las Escrituras es divino,
es Dios quien inspiró por su Espíritu, y siendo el Señor Jesús el centro y el corazón de las mismas, afirmamos categóricamente que es Dios, que es el mismo Espíritu, quien inspira, quien da lugar, y es el origen de la palabra de Dios. Dios, de acuerdo con Jeremías 10:10, Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Jehová es el Dios verdadero. Si nosotros consideramos Deuteronomio 32:4, encontramos, hermanos amados, que dice el escritor, refiriéndose a Jehová el Señor: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dios es Dios único, Dios es verdadero y Él es eterno. Juan 14:6, dijo el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y cuando el Señor Jesús habla acerca de la tercera persona de la Divina Trinidad, esto es, del Espíritu Santo, en Juan 15:26, dice el Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La Escritura sostiene que Dios es único, verdadero y eterno. Dios de verdad, Jeremías 10:10. Deuteronomio 32:4, que ya leímos, reafirma Dios de verdad. Juan 14:6, yo soy la verdad, dice el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. De tal manera que la naturaleza y esencia de la deidad se expresa a través de la verdad y consecuentemente de la veracidad de su palabra. Dios es verdad, Cristo es la verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por tanto, lo que exhala el Padre por el Espíritu y revela en la persona de Jesucristo, quien es la verdad encarnada de Dios, no puede ser otra cosa más que la misma esencia de la verdad de Dios. De ahí que el origen de la Escritura es divino, y por ello la Biblia, la palabra de Dios, es veraz y por tanto infalible y confiable, porque viene de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron y algunos otros escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron de sí mismos, sino todo aquello que Dios les revelaba, que Dios les ordenaba que escribieran o que hablaran o comunicaran, ya sea una persona o ya sea todo un pueblo o a toda una nación. Y es el Espíritu Santo quien está revelando lo que está en la mente de Dios, lo que está en el corazón de Dios, lo que en su soberana voluntad Dios quiere revelar y dar a conocer.
Así que la Biblia, que es la palabra de Dios, revela, hermanos, lo que está en los sentimientos, en los pensamientos y en la voluntad de Dios, para que a través de la Escritura usted y yo podamos conocer la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, los atributos de Dios, y en la expresión y ejercicio de sus atributos divinos, Dios también nos da a conocer sus obras. Y de esa manera, la Escritura, hermanos, nos da a conocer y revela a Dios a través de la palabra escrita. Dios se revela no solo a través de la creación, no solo a través de su Hijo Jesucristo, Dios se revela también a través de la palabra escrita, que en este caso es la palabra de Dios. Palabra de Dios que es veraz, que es infalible y por tanto confiable. A su nombre, gloria. Por su origen, que es la primera parte de la consideración del tema que nos corresponde en esta noche, su origen da certeza a lo que Cristo, los apóstoles y profetas hablaron y escribieron. El segundo libro de Samuel, en su capítulo 23, versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Aleluya. ¿Quién está expresando esto? Humanamente, el rey David. Pero el mismo rey David está testificando que lo que habla no lo habla de sí mismo, sino por el Espíritu de Dios que está en él y habla por medio de él. No solo para que David, sino también el pueblo y ahora nosotros, por el mismo Espíritu que le inspiró, sepamos lo que Dios revela, lo que Dios da a conocer. Y habiendo dicho que la procedencia de la Escritura es divina, entonces lo escrito, no solo por los apóstoles y los profetas, sino lo dicho también por el Señor nuestro Jesucristo, es totalmente cierto. Aleluya. Porque viene de Dios. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aleluya. Su origen, el origen de la Escritura, el origen de la palabra de Dios, da certeza a lo que los apóstoles y profetas escribieron, porque todos ellos lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si la Escritura también da cuenta de lo dicho y hecho por nuestro Señor Jesucristo, y habiéndose revelado el mismo Señor Jesucristo como la verdad, luego entonces su dicho, su enseñanza, su doctrina, su palabra, da completamente certeza a nuestra vida. Aleluya. Por su origen, la Biblia da certidumbre a la fe, a la moral y a la conducta de la iglesia y del creyente. Es por ello que cuando el apóstol San Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. En el capítulo 4, de la misma manera, el apóstol Pablo refiere la necesidad
de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa fe, sobre la cual está edificada la iglesia del Señor, es la fe que tiene su origen y sustento en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aleluya. Segunda Timoteo 3:17, cuando el apóstol Pablo habla de la utilidad de la Escritura, afirma: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso sostenemos, hermanos amados, que por su origen la Biblia da certidumbre a la fe, a la moral y a la conducta, no solo del creyente, sino también de la iglesia. Y es por ello que la fe de la iglesia se sostiene en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la brújula, es la guía que norma no solo nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, sino también nuestras acciones. No es limitativa solo en lo concerniente a la fe. No es exclusiva del fuero interno como la moral, sino que esa fe y esa moral interna se expresan a través de nuestras acciones. Y nuestras acciones revelan nuestra fe, nuestra moral, pero sobre todo la obra de Dios que por su Espíritu efectúa en nosotros por el poder de la palabra viva, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios siempre cumple en nosotros el propósito para el cual el Señor la establece y la cincela en nuestros corazones, a fin de que nosotros nos guardemos en sus mandamientos, preceptos y estatutos. Leíamos hace un momento con nuestro hermano Fernando Hernández Villafán: oh Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, que lo ames, que le temas, que le sirvas y que guardes todos y cada uno de sus preceptos, mandamientos y estatutos. De ahí, hermanos amados, que por el origen de la Biblia es nuestra regla de fe, de moral y de conducta, no solo como creyentes en lo particular, sino también como iglesia en lo general. Aleluya. En tercer lugar, por su origen, sus verdades absolutas son irrefutables. Si su origen es Dios, si es la expresión viva del mismo Espíritu de Dios, entonces lo que la Biblia establece, hermanos, son verdades absolutas. ¿Con cuánta razón dice el salmista en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad? Y el Señor Jesús en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no puede ser de otra manera, hermanos. Si su origen es Dios, y Dios, nuestro Dios, es Dios de verdad, entonces su palabra no puede ser más que la expresión de la verdad absoluta de Dios. Si Cristo mismo dijo: yo soy la verdad, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, entonces lo revelado en su palabra son verdades absolutas, contra las cuales no hay argumentos que puedan derribar, destruir
la firmeza, la consistencia, la autoridad y la permanencia de la palabra de Dios. Su origen hace posible que sus verdades absolutas sean irrefutables. Irrefutables por los valores relativos de las filosofías humanas de hoy día, por las ideologías que hoy, a través de las culturas, de los tiempos y de las sociedades, se van transmitiendo de generación en generación y que en ocasiones tratan de desvirtuar, tratan de menoscabar esos valores o verdades absolutas que Dios nos revela a través de su palabra. Pero la misma Escritura a través del profeta Isaías dice: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si esta es la forma en que el Señor mismo describe su palabra, entonces lo que su palabra revela como verdades absolutas no puede ser desvirtuado ni menoscabado a través del tiempo, ni la sociedad, ni nadie absolutamente puede, hermanos amados, echar por tierra lo que Dios estableció desde el principio. Y por ello, las verdades que nos revela la Escritura son absolutas y en ellas debemos confiar, en ellas debemos descansar. Una verdad absoluta: Dios es verdad. Una verdad absoluta: Cristo es la verdad. Una verdad absoluta: el Espíritu Santo es la verdad. Una verdad absoluta: la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Una verdad absoluta, hermanos, dice el Señor: el que en mí cree tiene vida eterna. Esa es una verdad absoluta. El justo vivirá por fe. Son verdades absolutas. Cuando la Escritura nos habla de aspectos también de carácter moral, como la santidad, como el amor, como la justicia, como la rectitud, como la integridad, como la limpieza, como la pureza, hermanos amados, esos son principios y valores absolutos que a la luz de la Escritura no cambian. Porque la moral que la Biblia revela y que ahora nos es dada a conocer es la misma. Desde hace 3,000 años, 4,000 años, 5,000 años, desde el momento mismo en que esa verdad absoluta Dios la reveló por su Santo Espíritu, su vigencia, su eficacia y su autoridad no ha menguado, antes bien sigue vigente para la honra y gloria de su nombre. Y por eso confiamos, y por eso creemos, y por eso, hermanos, damos honra y gloria al Señor, y podemos también decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aleluya. Por su origen, la Biblia nos da fortaleza para afrontar las aflicciones. El salmista, en el capítulo 119, versículo 25, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Aleluya. Versículo 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Esto, hermanos amados, nos recuerda también lo dicho por el profeta Jeremías cuando estaba en un momento de aflicción, de tristeza, de depresión, de angustia.
y oró al Señor para decirle: acuérdate de mí y visítame. Esa oración breve que surgió del corazón del profeta llegó a la presencia del Señor y Dios le respondió. Y por ello el mismo profeta Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Por su origen, la Biblia, hermanos, en momentos difíciles, en momentos de tribulación, en momentos de adversidad, en momentos de aflicción, en momentos de enfermedad, cuando nos sentimos decepcionados, solos, abatidos, quizá caídos, y esa palabra, como llegó al corazón del profeta Jeremías, cuando esa palabra llega también a nuestro corazón, el Señor, por su palabra, convierte nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en alegría, hermanos amados, nuestra debilidad en fortaleza, y el Señor nos levanta, y el Señor nos da fuerzas, y el Señor hace patente su gracia y su poder en nosotros. Y su palabra, hermanos amados, viene a vivificar nuestro espíritu. Aleluya. Porque su palabra revela, hermanos, lo que está en el corazón de Dios. Y si Dios a través de su palabra nos sustenta, nos vivifica, nos fortalece y nos alienta, entendemos el porqué. Cuando el Señor habla a través del profeta Isaías y dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando esa palabra llega a nuestro corazón, cuando esa palabra, por el toque divino del Espíritu Santo, hermanos, llega en ese momento que nosotros la necesitamos, el Señor, por su mismo Espíritu, a través de su palabra, nos sustenta, nos levanta y nos permite ver su gloria. Aleluya. Pero es necesario que esa palabra que Dios nos revela y que nos la ha dado a conocer por su Espíritu, esa palabra esté en nuestro corazón, para que por el Espíritu, en el momento que sea necesario, en la soberanía y omnisciencia del Señor, esa palabra haga su efecto en nuestro corazón, en nuestro ánimo y en nuestro espíritu, para la honra y gloria del Señor. Por eso le dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Que esa palabra entonces encarne en nuestro corazón, para que a través de esa palabra nuestro espíritu viva en fe y nuestra moral y nuestra conducta sean siempre, hermanos, conforme a la voluntad del Señor, conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Por su origen, la Biblia, hermanos, nos asegura nuestro destino eterno. Aleluya. Hay muchos que no saben qué será de ellos después de la muerte. Usted y yo sí sabemos. Y sabemos qué será de nosotros después de la muerte por la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra.
Y a través de la revelación de su palabra, desde el día en que nosotros creímos en Jesucristo, como el mismo Señor Jesucristo dice, pasamos de muerte a vida. Y si nosotros permanecemos fieles al Señor, cuando Él nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia, sabemos que nuestra eternidad está asegurada con Cristo en los cielos. Aleluya. ¿Por qué sostenemos esto? Porque esto es lo que nos revela la palabra. Y si la palabra tiene su origen en Dios, y Dios es la verdad, entonces lo revelado en cuanto a mi destino eterno es infalible, es cierto, es veraz, porque viene de Dios. Y Dios me dice que si yo permanezco fiel hasta que Él venga, Él me dará la corona de la vida. Porque la palabra del Señor me dice que cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces la muerte será sorbida en victoria, y en un abrir y en un cerrar de ojos, hermanos, ascenderemos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Qué hermoso entonces, hermanos, es considerar no solo el origen de la palabra de Dios y saber que es Dios por su Espíritu el autor de la palabra. No solo es necesario saber que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es necesario que, considerando su origen, esta palabra, hermanos, cumpla el propósito para el cual Dios nos la reveló y la implantó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque en este nuevo pacto, dice el Señor, ya no escribiré más mi ley en tablas de piedra, sino en las tablas de vuestro corazón. Y esas tablas de nuestro corazón registran la palabra de Dios. Así que, por la procedencia y origen de las Escrituras, hermanos, debemos conocerlas, debemos creerlas, debemos obedecerlas, escudriñarlas, atenderlas y amarlas, porque es la palabra de Dios. Y si nosotros esto hacemos, entonces comprenderemos mejor el por qué dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y si nosotros seguimos leyendo los versículos 98 al 104, nos damos cuenta el por qué el salmista sostiene: cuánto amo yo tu ley. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. La Biblia, hermanos, es veraz, es infalible, es confiable. La Biblia, en suma, es la palabra de Dios y por tanto la única regla de nuestra fe, moral y conducta. La Biblia nos revela lo que está en el corazón de Dios. Sus verdades son absolutas. Sus principios espirituales vivifican nuestra alma y nos mantienen firmes, hermanos, ante la adversidad. Sus enseñanzas nos muestran el camino de la vida eterna, y por todo ello y por todo lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, es que nosotros amamos la Biblia por su origen. Aleluya. En esta noche, ¿cuál es su experiencia en cuanto a la inspiración divina de la Escritura? Si en algún momento de su vida de fe, si en algún momento de su vida cristiana usted ha experimentado que Dios le ha hablado a través de su palabra, entonces esa experiencia que por el Espíritu el Señor le ha concedido en su gracia, avala, confirma la certeza y la autoridad y la inspiración divina de la palabra.
Y a través de la Biblia, usted y yo y todos podemos relacionarnos con Dios. Podemos tener comunión con Dios y podemos escuchar la voz de Dios y podemos andar en los caminos de Dios. Y si usted tiene de manera personal esa experiencia, entonces en esta noche yo le invito para que se acerque aquí al altar y le dé gracias a Dios. Porque ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para que el Dios que hizo los cielos y la tierra se nos haya dado a conocer? ¿Quiénes somos, hermanos, para conocer al 3 veces santo? ¿Quiénes somos, hermanos, para que el Dios vivo, que es desde la eternidad y que habita la santidad y en las alturas, esté hoy con nosotros y a través de su palabra nos hable y a través de su palabra nos dé consejo y a través de su palabra nos instruya? ¿Quiénes somos? Y si el Señor hace en su gracia todas estas cosas, hermanos, entonces en esta noche dele gracias porque usted, hermano, porque usted, hermana, es objeto del amor, de la misericordia, de la gracia, del favor del Señor. Esta palabra que en su momento y en su tiempo Dios se la confió a su pueblo Israel, hoy se la ha confiado a usted, hoy se la ha confiado a su iglesia, para que nosotros vivamos siempre en esta palabra, sabiendo que esta palabra proviene de Dios. En esta noche, Señor, te agradecemos. Te agradecemos con todo nuestro corazón el que por tu Espíritu nos hayas dado a conocer y a entender que tú eres, Señor, quien habló por tu Espíritu a cada uno de tus siervos, para que ahora nosotros podamos conocerte, para que ahora nosotros podamos volvernos a ti, para que ahora nosotros podamos caminar en ti, para que ahora nosotros podamos vivir en ti. Gracias. Gracias, Señor. Con cuánta razón dice el mismo salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra vivifica nuestro espíritu. Tu palabra es alimento a nuestra alma. Tu palabra es medicina a nuestro corazón. Tu palabra es sustento para el débil. Tu palabra es gozo, es alegría, es bendición, es fortaleza, es poder, es vida para todo aquel que abre su corazón para recibir tu palabra y para andar en tu luz, en tu verdad. Gracias, 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 Señor, porque vagando sin Dios y sin esperanza, porque siendo reos de muerte, tu palabra un día llegó a nuestro corazón y nos dio vida para confirmar la inspiración divina de tu palabra. Porque el mismo apóstol Pedro dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias, gracias, Señor, gracias por la inspiración de tu palabra y por habernos dado a conocer
tu verdad. Guárdanos en tu verdad. Guárdanos en tu palabra. Guárdanos en esta fe. Guárdanos fieles hasta el día en que tú vengas por nosotros. Gracias, gracias, muchas gracias, Cristo Jesús. A ti la gloria para siempre. Amén. Cantemos, hermanos amados, el himno 143. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador, para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Aleluya. A todo hombre pecador, para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la acepta con el alma, sentirá tu corazón que de veras tú lo amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasa, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida y luz, que ilumina toda hora hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras, mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe, nunca morirá. Porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. A su nombre. Puede usted tomar su Biblia y decir: oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Así, con su mano levantada. Señor, gracias por esta palabra que por tu Espíritu nos ha sido revelada. Vuelve nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Inclina nuestra vida, Señor, a tu palabra, para que tu palabra cumpla tu propósito divino en nosotros. Y nosotros, Señor, como el salmista, podamos también decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Gracias, 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 Señor, por tu palabra. Ahora permítenos decir, como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano amado. La paz de Dios.